el arte de la oración. Toda civilización ha alzado las manos. Es uno de los gestos más antiguos que existen. Antes de la escritura, antes de las ciudades, antes de los mercados y las leyes, ya había alguien que se detenía, miraba hacia arriba y decía algo, o no decía nada, pero se detenía. Esa detención ya era una oración. Lo olvidamos con facilidad. Vivimos en una época que ha convertido el tiempo en una secuencia de tareas por ejecutar y el silencio en algo que hay que llenar. El teléfono siempre en la mano, las notificaciones que llegan incluso de noche. Siempre hay algo que mirar, que responder, que consumir. La oración es exactamente lo contrario. Es el gesto de quien se detiene, de quien se rinde, de quien se da la vuelta, de quien dice, estoy aquí ahora y no estoy solo. Antes de continuar, un recordatorio. Estoy trabajando en un libro que reúne estas reflexiones y que estará disponible muy pronto. ¿Cómo se ora entonces? La pregunta parece obvia, pero en el momento en que la haces de verdad, te das cuenta de que las respuestas son innumerables. Hay quien ora de rodillas, quien de pie, quien con los brazos abiertos, quien recita un texto antiguo, quien habla libremente, quien permanece en silencio y no dice nada, quien usa el rosario, quien el breviario, quien enciende una vela, quien camina, quien canta, quien baila, quien llora, quien simplemente fija la mirada en un punto en la oscuridad de la habitación. Todos están orando, de manera diferente, con medios distintos, pero en el fondo están haciendo lo mismo, ponerse delante de alguien más grande que ellos. El mundo cristiano ha desarrollado con el tiempo una variedad extraordinaria de formas. Los católicos y los ortodoxos conceden una gran importancia a la oración codificada. Liturgias precisas, horas canónicas, fórmulas repetidas durante siglos. Hay una belleza en esto que debe comprenderse. Cuando recitas las mismas palabras que recitaron los monjes medievales, que recitaron los padres del desierto, que recitaron los cristianos de las primeras comunidades, te insertas en una corriente que viene de lejos y va lejos. Formas parte de algo más grande que tu momento singular. La forma no es una jaula, es una raíz. Los cristianos evangélicos y pentecostales se apoyan, en cambio, mucho más en la oración espontánea. Palabras que nacen ahora, de lo que estás viviendo ahora. Una familia reunida alrededor de una mesa, hablando con Dios como se hablaría con un padre que está presente en la habitación. Una comunidad que levanta voces libres, profundamente personales, improvisadas. También en esto hay una fuerza enorme. La oración espontánea dice, Dios no está confinado a la liturgia, está aquí, en esta habitación, en esta vida concreta. Las dos tradiciones suelen mirarse con cierta desconfianza. Los católicos piensan que los protestantes oran de manera demasiado informal. Los protestantes piensan que los católicos se esconden detrás de las fórmulas. La verdad es que ambos tienen razón y ambos están equivocados al mismo tiempo. La forma sin corazón es una cáscara vacía, pero el corazón sin forma, con el tiempo, se dispersa. Los cristianos de los primeros siglos oraban 3 veces al día. Lo sabemos por un texto antiquísimo llamado la Didaqué, uno de los documentos cristianos más antiguos que poseemos, que data probablemente de finales del siglo I. Dice, orar así, 3 veces al día, y recoge el Padre Nuestro, la oración que el propio Jesús había enseñado a sus discípulos, ya se había convertido en la columna vertebral del día cristiano. Pensad en aquellos cristianos en las catacumbas de Roma, hombres y mujeres que se reunían de noche, bajo tierra, porque de día arriesgaban la vida. Encendían algunas lámparas de aceite, cantaban, oraban, leían los textos que circulaban entre las comunidades. En aquellas galerías oscuras,
estaba tomando forma algo poderoso. Una oración hecha no de consuelo, sino de valentía. Una oración que costaba algo. Las palabras que usaban eran con frecuencia las palabras de los salmos, porque los salmos eran la oración ya preparada, la heredada de la tradición judía que el propio Jesús había rezado. El Salmo 22 comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Los primeros cristianos las retomaron y las hicieron suyas. En esas palabras reconocieron su propia voz. Los salmos son la gran biblioteca de la oración humana. 150 textos que no cubren todo: la alegría, el dolor, la ira, la acción de gracias, la desesperación, la esperanza. No hay emoción humana que no encuentre su lugar en los salmos. Hay un salmo para quien lo ha perdido todo. Hay un salmo para quien ha vencido y teme perder. Hay un salmo para el enfermo, para el que está en el exilio, para quien espera algo que no llega. Lo extraordinario es que los salmos nunca se detuvieron. La tradición cristiana continuó componiéndolos. Los monjes medievales escribían himnos que eran salmos nuevos. Francisco de Asís escribió el Cántico de las Criaturas, que es en sí mismo un salmo. Los grandes místicos, desde Hildegarda de Bingen hasta Juan de la Cruz, dejaron textos que son poesía y oración a la vez, inseparablemente. Todavía hoy, en cada rincón del mundo cristiano, alguien pone por escrito su grito hacia el cielo. Alguien que no se considera poeta, pero que aquella noche necesitaba encontrar las palabras justas, y las encontró. La oración y la poesía vienen del mismo lugar, de la necesidad de decir algo que la conversación ordinaria no puede contener, de la necesidad de dar forma a lo que es demasiado grande para quedarse dentro. Pero hay algo que va antes que todo lo demás. Antes del método, antes de la forma, antes de la lengua y la tradición en que has crecido. Y es esto: ponerse delante de Dios, no alrededor de Dios, no hablar de Dios con los demás, no leer libros sobre Dios, frecuentar comunidades, asumir roles, hacer cosas útiles para la iglesia. Todo esto tiene su valor, pero nada de esto es la oración. La oración es el momento en que eres tú, solo o acompañado, importa poco, y estás cara a cara, estás presente, estás ahí. Todo cristiano debe hacer esto cada día, y no es una obligación moral, es una necesidad vital, como beber agua, como dormir, como mirar a la cara a alguien que amas para recordarte que existe de verdad. Dios no necesita nuestras oraciones. Esto hay que decirlo con claridad. No necesita que le informemos de lo que nos sucede. Ya lo sabe todo. Pero nosotros necesitamos decírselo. Necesitamos ese gesto, detenernos, girarnos, decir: tú estás ahí, yo estoy aquí, este momento existe. Puedes usar las palabras de un salmo antiguo o tus propias palabras torpes de esta mañana. Puedes arrodillarte o sentarte al borde de la cama. Puedes cantar o permanecer en completo silencio. Puedes tener 5 minutos o 1 hora. Casi nada de esto importa. Lo que importa es que estés presente. Lo que importa es que te pongas delante de Él. Lo demás llega solo.